Estoy por aquí, al pie del cañón. Mira, aunque aquí hay muchas informaciones, muchas noticias, definitivamente el tema Haití sigue teniendo las primeras planas en la República Dominicana, porque ya el Consejo de Seguridad autorizó vamos a decir que la invasión, aunque ellos han tratado de cuidarse en los términos, sí, ahora le llaman una misión de apoyo a la seguridad, a la policía de Haití, así que más o menos se llama, misión de apoyo, misión multinacional de apoyo a la policía de Haití, para cuidarse del tema intervención. Lo que pasa es que el concepto intervención contraviene el de soberanía, por eso la ONU no puede utilizar esa expresión. Y aquí hay mucha gente, Ramón, que se ha preguntado ¿por qué Kenia? De hecho, el principal líder de oposición de Kenia se ha hecho esa misma pregunta y ha expresado su rechazo a que Kenia lidere esa intervención y ha formulado la interrogante, porque Kenia, cuando los vecinos de Haití, como Estados Unidos, son los más poderosos del mundo. Y están más cerca. Sí, mucho más cerca. Entonces, queremos analizar, Ramón, un poquito este tema, qué posibilidades de éxito tendría una misión de esta naturaleza, tomando en cuenta que ya la MINUSTAH fracasó en Haití, aunque el país quedó relativamente estable, institucionalmente no avanzó. Haití no avanzó institucionalmente, hay mucho que hacer en Haití en términos institucionales y esta misión de Kenia se ha planteado por un año. La MINUSTAH duró desde el 2007 hasta el 2017. Por un año prorrogable, 10 años, profesor. Por un año prorrogable, pero bueno, entonces ciertamente genera dudas. También los países que se han ofrecido a colaborar y que han dicho que van a enviar efectivos junto con Kenia, son países pequeñitos, las islas de Caricón, algunos países de Sudamérica. Antes de ayer dijo el de Surinam, que también va a apoyar, pero ahí no hay poder de nada, ni hay poder económico, ni hay poder militar. Entonces, ¿qué piensa Ramón de esto? Bueno, lo primero es poner en contexto. Kenia es un país del este de África, de algo más de 500,000 de kilómetros cuadrados, con unos 53 millones de habitantes. Kenia es, en la historia de la humanidad, en Kenia se encontraron los restos más antiguos del Homo, ese Homo del que evolucionó el hombre como es hoy. Hablamos de que se han encontrado yacimientos humanos del Homo habilis y el Homo erectus de hace unos 2 millones de años. Sin embargo, como tú dices, Kenia es un país pobre. Por ejemplo, en Nairobi, que es su capital, tú te encuentras suburbios en donde hay una letrina disponible para 200 personas. Y Kenia, naturalmente, no dispone de los recursos materiales ni militares para estabilizar Haití. Sin embargo, es una forma de proyectarse internacionalmente, es una forma de ganar activos en la ONU, es una forma también del gobierno keniano mejorar sus relaciones a nivel internacional, y en caso que eso en algún momento también tendrá que producirse, cuando se liberen fondos de la ONU para esta misión, una buena parte de esos fondos van a ser gestionados por el gobierno de Kenia. O sea que no es un movimiento descabellado. Latinoamérica no ha querido envolverse en esta situación. Para las grandes potencias la situación es muy compleja. Por ejemplo, mira, hoy Israel declara la guerra a Hamas. En el día de ayer hubo ataques desde Palestina
a Israel, hay muertos, hay destrozos, hubo incursión de Hamás en territorio israelí. Tú tienes el problema de Azerbaiyán con Nagorno y Armenia. Biden acaba de anunciar que va a construir unos 32 kilómetros de muro contraviniendo el discurso que había defendido durante todo este periodo de tiempo. Y como se dice popularmente en España, el horno no está para bollos. Estas potencias como Canadá, Francia, que ha perdido muchísimo espacio, muchísimo poder y muchísima influencia en África, en esa África subsahariana, tienen muchos frentes abiertos y para ellos Haití no es una prioridad. Esta iniciativa de la ONU ha sido el resultado del trabajo incansable e inteligente del presidente Abinader. Nadie le puede regatear eso al presidente Abinader. Ha manejado una crisis sin precedente en la República Dominicana, con mucha prudencia, pero con mucho carácter. Me apenó mucho, voy a aprovechar para decir esto, me apenó mucho el pronunciamiento de Abel Martínez pidiendo al presidente Abinader que se apartara y creara una comisión. Pero ¿a qué jurista, a qué legislador, a qué candidato a la presidencia se le ocurre que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el jefe de la diplomacia de la República Dominicana, como lo establece la Constitución, como este, no va a estar al frente de toda esta situación? Pero lo de Kenia no es descabellado. Kenia está buscando notoriedad, niveles de influencia, posicionarse en África, en un África que se cae a pedazos con golpes de estados, enfrentamientos de facciones, catástrofes naturales como la de Libia, el terremoto de Marruecos. Y lo cierto es que es muy complejo, pero es una iniciativa que a la República Dominicana le viene bien, porque los mayores beneficiarios de la estabilidad haitiana somos los dominicanos. Así es, así es. Y eso tendrá que llegar algún día, no sé si cuán tarde o cuán temprano llegará, pero los haitianos en algún momento determinado tendrán que ponerse de acuerdo, esa sociedad política, eliminar esa cultura del pleito constante. Usted llega, presidente, hoy, ya hay 50 grupos tratando de tumbarlo. Llegaron al punto de matar a su presidente en 2021, a Jovenel Moïse, y desde ahí la crisis ha sido mayor. El poderío militar, Ramón, Haití sí, ha sido un problema desde su origen. Fíjate que ya en 1906, 2 años después de Haití proclamar su independencia, Haití estaba dividido en el norte y en el sur. Henry Christopher gobernaba el norte y Petion gobernaba el sur. Y esa reunificación la logra nuevamente Jean-Pierre Rebolledo en el 1918. Los primeros 6, 7 mandatarios haitianos eran analfabetos porque habían sido ex esclavos. Haití es una sociedad muy difícil de manejar, porque Haití desde su origen, económicamente, ha sido sangrada por las grandes potencias. Recuérdate que Haití le estuvo pagando indemnización a Francia desde el 1825 hasta el 1941. Más de 100 años le pagó Haití indemnización a Francia para que Francia reconociera su independencia. Haití fue intervenida por los Estados Unidos de 1914 a 1932. O sea, Haití ha sido saqueado. Haití es una sociedad difícil por las condiciones en las que nace como Estado. Haití es el único Estado del mundo
en el que los esclavos lograron su independencia, pero no tuvieron la capacidad, una vez lograda la independencia, de articular políticas que permitieran el aprovechamiento de un territorio tan rico como era Haití. Eso es muy difícil de conseguir. Así es, así es. Y ahora los recursos en Haití son bastante limitados. Hay gente que habla de minerales importantes en su subsuelo, eso no está comprobado. No, por lo menos no oficialmente. Eso no está comprobado oficialmente. En términos medioambientales está muy crítica algunas zonas y su capacidad de generar recursos para enfrentar problemas como el de la pobreza es muy difícil. Tiene necesariamente que contar con el apoyo de la comunidad internacional, de los países poderosos. No sé, Ramón, hasta dónde Kenia conseguiría los recursos. Primero tendrían que tener recursos para iniciar la intervención, pero luego también tendría que hacer un pool entre los países poderosos y ver qué aportan, porque ir allí sin recursos tampoco tiene mucho sentido. No, definitivamente, y no estamos hablando de poco dinero, pero fíjate una cosa, esta crisis coincide con situaciones muy complejas. En el 2024 tú tienes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en un país en donde el eje central del discurso del Partido Republicano es el tema migratorio y la inflación. Pero tú tienes dentro de poco también elecciones en Francia. Tú tienes el problema de Canadá, en donde la derecha empieza a ganar espacio. Entonces, a los líderes de estas potencias le está resultando muy complicado que proteger a los inmigrantes. Tiene que darle sensación de seguridad a tus ciudadanos con la protección de tu frontera. Wilkin, en los últimos 3 días, desde el norte de África, han llegado a la isla del Hierro, en las Islas Canarias, que son unas islas que están en el Atlántico, pero pertenecen a España. Han llegado más de 3.000 inmigrantes. Pero tú tuviste hace 2 semanas que a Lampedusa, que está entre Libia e Italia, llegaron en 2 días 7.000 inmigrantes. Pero tú tienes, por ejemplo, que en el Reino Unido, la llegada de inmigrantes entre legales e ilegales, incluyendo esos que cruzan el Canal de la Mancha, desde Calais en Francia hasta Dover en Reino Unido, no baja de los 250.000 por año. Entonces, Alemania, por ejemplo, Alemania está en punto de quiebra con su política de asilo, porque es que todo el norte, todo el África subsahariana está empujando hacia el norte de África para, a través del Mediterráneo, llegar a Europa. Pero tú tienes esa misma presión desde Sudamérica, atravesando Centroamérica por el tapón del Darién. Tú tienes esa misma presión hacia la frontera sur de los Estados Unidos. O sea, es una situación sumamente compleja. Bueno, en México, México ha estado desbordado. México ha estado desbordado en su capacidad de recibir migrantes, porque en algún momento determinado, el presidente López Obrador lo promovía. Lo promovía porque la idea es que tú lo promueves y le creas una presión a los Estados Unidos. Pero él no se imaginó que la presión se la estaba creando él, porque en definitiva, cuando Estados Unidos aprieta, el migrante tiene que quedarse dentro del territorio mexicano. Que es el destino previo a la entrada. ¿Tú entiendes? Entonces, yo no entiendo por qué México no pone control en su frontera. ¿Entiendes?
¿Por qué no pone control en su frontera? Pero espérate una cosa, porque la frontera sur de los Estados Unidos es la frontera norte de México. Cuando una persona llega a la frontera de los Estados Unidos, ha atravesado México de un extremo a otro. Pero a eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Que en algún momento López Obrador lo promovía porque quizás entendía que eso iba en contra de los Estados Unidos, que eso le iba a servir de presión a Estados Unidos. Pero ahora se le ha armado el problema a él porque ahora está rebosada su capacidad de recibir migrantes. Y la gente sigue arriesgando la vida en el tapón del Darién. Claro. Ese punto peligrosísimo entre Panamá y Colombia. Pero fíjate una cosa, yo voy a decir esto y quiero que la gente no me interprete de manera incorrecta. Pero, por ejemplo, yo que vivo aquí en Reino Unido, aunque parezca mentira, yo estoy sufriendo las consecuencias de esa inmigración descontrolada, porque eso tiene un impacto en el consumo y dispara los precios. Un apartamento, Wilkin, para que te hagas una idea, un apartamento que pagaba en Londres 1.450 libras, te estoy hablando de unos 110 mil pesos dominicanos, en los últimos 2 años ha pasado a costar la renta, el alquiler, 2.200 libras. Wow. Estamos hablando que 2.200 libras para hablar en plátano y en huevo dominicano. 2.200 libras son nada más y nada menos que unos 160, 170 mil pesos dominicanos. Sí. Al mes. Eso es mucho. O sea, a eso tú le sumas el precio de la vivienda, de los alimentos, de la ropa, del transporte, y llega un momento en el que tú tienes que ser solidario con el inmigrante porque tú lo fuiste. Pero cuando tú ves el impacto que esto está teniendo en tu bolsillo, eso es lo que provoca que muchas veces algunos inmigrantes endurezcan también su discurso contra esta inmigración descontrolada. Eso deprecia también el ingreso, porque hay un impacto en el sistema laboral, hay más mano de obra disponible y eso de alguna forma, exactamente, barata, eso de alguna forma impacta en el ingreso del inmigrante que ya está establecido. También tiene una repercusión sobre el sistema sanitario, porque te hace las listas de esperas cada vez son más y más y más largas. Aquí hay personas que han muerto esperando a ser atendido por un especialista. O sea, es una situación muy complicada. La República Dominicana, nosotros tenemos la suerte, y que esto no se vea como un pronunciamiento proselitista, pero nosotros hemos tenido la suerte de que nos pille esta situación con un presidente que por su condición de empresario es un tecnócrata. A nosotros nos pilla esto en manos de un populista, en manos de un vendesueños, y no se sabe a dónde habríamos estado, porque en este momento, este es un momento en el que detrás del presidente de la República Dominicana tiene que estar la oposición, el sector empresarial, la sociedad civil, los dominicanos que viven en el exterior. Este es un momento de unidad nacional, porque en muchos años no habíamos tenido una amenaza en la República Dominicana tan grande como el empuje migratorio que provoca la pobreza en Haití. Esto no es de que un plan de los Clinton, esto no es de que la agenda de la ONU, un grupo de gente hablando tontería, no. Esto es consecuencia de la inestabilidad y una pobreza rampante que empuja al haitiano a salir para donde sea. Hay muchos haitianos de clase media y de clase media alta que han abandonado Haití para irse a República Dominicana a hacer lo que sea. Una inestabilidad que esta semana llevará, bueno, ya la próxima semana, el jueves, llevará a la salida de una de las principales empresas textiles de Haití, SIH Global. Se va, cierra sus puertas a partir de este 12 de octubre. Eso generaría pérdidas de empleo, de miles de empleos,
muy cercana ahí de la pero zona yo, de la Jabón. Pero yo conozco casos, Ramón, Samuel, de empresas de origen dominicano que están instaladas o estaban instaladas en Haití, que tuvieron que salir en los últimos tiempos, sí, porque todo su personal había que trasladarlo desde su casa a la empresa y viceversa en vehículos blindados. Imagínese usted, así no hay forma de operar. En vehículos blindados. Imagínate el impacto que tiene eso en los costes de producción. Sí. Terrible. Y recuerde que los vehículos que ofrecían transporte desde República Dominicana hacia Haití, que dejaron ya de entrar prácticamente. Sí, bueno, ahora mismo como está cerrada la frontera no hay, no hay tránsito hacia allá. Pero ya hace unos meses estaban entrando poco, porque los pocos que entraban eran con avanzada. Avanzada, lo secuestraban o tú tenías que pagarle a las mismas bandas para que te protejan. Sí, imagínese usted. Y eso tiene un impacto demoledor, Ramón. Pero tiene el presidente haitiano que asistirse de bandas armadas para su propia seguridad. Imagínate tú el resto. Las bandas están tan organizadas que estaban carnetizando. Ahora, en estos días que se anunció una especie de tregua con el tema del canal que los ha unificado, si se quiere de alguna manera, estaban en algunos puntos carnetizando y ofreciéndole ese salvoconducto a los ciudadanos haitianos que estaban aquí en el país para que pudieran ingresar a su territorio sin ningún tipo de problema. Pero la semana pasada nosotros leíamos un comunicado, una especie de comunicado, fue recogido parece que a través de video, de las principales bandas de Haití, dando una tregua y diciéndole al haitiano de la diáspora que tenga confianza y que podía ir. Sí. Ellos estaban dando como una especie de, no sé. El mismo tipo que te ha matado 5 o 6 miembros exactamente, de la familia. Bueno, pero 2 o 3 días después, la matanza siguió. Sí. La matanza siguió y eso es terrible, porque eso tiene, en territorio dominicano, señores, eso tiene un impacto demoledor. Cada vez que un haitiano indocumentado cruza hacia acá, eso presiona el sistema laboral, presiona el sistema de salud, presiona el sistema de educación, presiona el sistema de migración. Lo presiona todo, presiona los precios, como dijo Ramón. Tiene un impacto en todo, pero en el sistema de salud es donde más patéticamente se evidencia el problema. Cuando tú ves los indicadores de salud nuestros y cuando tú ves, por ejemplo, que se ha hablado en estos días del tema de la mortalidad neonatal, cuando tú te vas a los indicadores y cuando tú te vas hacia las estadísticas frías, te vas a dar cuenta que la mayoría de esos neonatos en muchos casos son haitianos, de niños de madres haitianas, que van al hospital sin chequeos previos, simplemente a parir. Muchas de esas mujeres cruzan la frontera solamente a parir, pero hay otras que lo he dicho aquí muchas veces, que no es que cruzan la frontera para ir. Viven aquí, lo que pasa es que viven en el anonimato y viven escondidas porque no tienen papeles. Entonces solamente acuden al médico cuando van a parir porque el sistema de salud dominicano le va a dar el servicio seguro. No van a consulta porque para la consulta necesitarían los papeles. ¿Tú entiendes? Para ir a consulta necesitarían documentos. Para ir a la emergencia no. Entonces, muchas de esas mujeres van solamente cuando van a parir sin ningún chequeo previo en una circunstancia como esa. Para el sistema de salud es muy cuesta arriba salvar la vida de la madre y salvar la vida de la criatura. Es muy complejo. El momento del parto, señores, es muy complejo y se toman en cuenta muchísimas variables. Deberíamos traer un médico para que nos explique todo eso. O sea, que usted recibir una persona solamente el día sí, usted no sabe si esa persona es alérgica a algún medicamento, si esa persona tiene la presión alta, si sufre si es diabético, si el niño está en una posición adecuada. Es una lotería. Eso es una lotería. Fíjate que en los niños, en los cadáveres de los neonatos que lanzaron frente al cementerio, hay varios
que son de origen haitiano. Cuyas madres no los reclaman. Precisamente por eso, claro. No tienen dolientes, no tienen parientes. No tienen... Pero yo te voy a decir una cosa, Wilkie, mira, cuando tú ver cómo va un país, observa el comportamiento de su clase media, el individuo que tiene una casa propia, que tiene un trabajo estable, que tiene su vehículo, que puede mandar sus hijos a un buen colegio, que tiene un seguro sanitario que le da cobertura. Cuando ese individuo decide renunciar a todo eso para irse, tú tienes un serio problema. Entonces, en Haití, el problema ha escalado porque ya no se trata del haitiano que viene al batey, del que viene a trabajar construcción, del que vive en los barrios pobres de Haití. No. Ya estamos hablando de clase media alta que en Haití vivía de manera confortable, que en Haití tenía seguridad, porque incluso las bandas no se atrevían a ir contra esa clase, contra ese grupo. Entonces, cuando eso sucede, eso te dice a ti que el descontrol es total. Esto es, sálvese quien pueda. Sí, es bastante compleja la situación. Yo sigo dudando de la capacidad de esta misión de estabilizar Haití. No sé si las bandas están dispuestas a entregar sus armas pacíficamente, o si se producirá una guerra. No sé hasta dónde eso podrá ocurrir, hasta resolver el problema, porque Haití tiene carencias perentorias. Tú tienes el problema de las bandas, tienes el problema de la inseguridad, pero tú también tienes el problema inmediato del hambre, de los problemas de salud, del problema medioambiental, que la gente a veces lo coloca de lado, pero va de la mano, porque parte de sus problemas económicos pudieran estar en el problema medioambiental. O sea, que es un conjunto de cosas que hay que atender al mismo tiempo. Y esto del hambre es una buena excusa. Y nada de eso se hace sin cuartos. No. Nada de eso se hace sin dinero. Entonces, yo escuché hablando al presidente William Ruto en algún momento de que iban a necesitar una inyección inicial de $500 millones. $500 millones eso no es dinero. $500 millones invierte cualquier grupo español en un hotel en Punta Cana. $500 millones no es dinero. No me hablen de $500 millones, que eso no es dinero. ¿Pero para qué? $500 millones se van a tragar en dieta los guardias en una semana. Ahí hay que hablar de dinero y hay que hablar de miles de millones de dólares. De miles de millones de dólares hay que hablar ahí. Porque Haití no solamente hay que salvarlo del hambre, de las armas de los delincuentes, también hay que salvarlo del hambre. Y hay que salvarlo de la institucionalidad. Pero ¿y cuántos millones de dólares no han invertido las agencias de cooperación, por ejemplo la USAID de Estados Unidos, o la JICA de Japón, o la Z de Alemania, en países como los nuestros? ¿Cuántos millones no han invertido nosotros para institucionalizarnos? No, pero no confunda invertir con gastar. No, está bien. Está bien. Porque invertir implica un retorno de lo invertido, que es el problema que tiene la educación en la República Dominicana, que la educación en la República Dominicana se enfoca como un gasto, no como una inversión. Entonces, en Haití no se invierte, en Haití se gasta. Y como no hay mecanismos de fiscalización, como no hay mecanismos de planificación y desarrollo, todo aquello es tirar el dinero por un barril sin fondo, pero no se invierte. Invertir es decir, vamos a hacer en Haití una presa. Invertir es, vamos a desarrollar un plan de reforestación. Invertir significa, vamos a recuperar el turismo que tenía Haití durante la dictadura de los Duvalier, que se pueden criticar todo lo que se quiera, pero durante la dictadura Haití económicamente fue muy estable. Entonces, eso es
inversión. Pero tú estás hablando de que es una inversión y un proyecto que tiene que contemplarse mínimo a 30, 40 años, cuando lo inmediato, como tú dices, es comer y beber. Comer, beber y la seguridad. Y seguridad. Porque sin seguridad no valdría la pena ni siquiera comer. Tú notaste que las ayudas en el terremoto del 2010 no tuvieron nada que ver con las ayudas en el terremoto del 2021, porque fueron dos terremotos que ocurrieron en momentos distintos. En el 2021 el mundo no fue en auxilio de Haití porque por el tema de la pandemia no podía. Y aparte de eso, como tú dices, ¿a dónde fue a parar todo este dinero, toda esta ayuda que recibió Haití en el 2010? ¿A dónde fue a parar? Entonces los países y los ciudadanos de los países se cansan de eso. Ese es el discurso que está utilizando el Partido Republicano en los Estados Unidos para abandonar a Ucrania si ganan la presidencia de los Estados Unidos. Ese es el discurso, porque en este momento la estabilidad interna, hacer que desciendan los precios y mejore la calidad de vida de estos países, está por encima y es más importante que cualquier estrategia geopolítica a mediano y largo plazo. Así es, así es. Ramón, también en el plano local, hay que decir que el presidente de la República, Luis Abinader, lo convocó para esta semana al Consejo Nacional de la Magistratura. El objetivo de la reunión del Consejo de la Magistratura es evaluar a 5 jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente, Milton Ray Guevara, cuyo periodo ya venció. Hay 5 jueces que están ahí desde el principio. El Tribunal Constitucional se creó en el 2012 como parte de la reforma de la Constitución del 2010. Se mandó a crear ese tribunal. Se mandó a crear también, creo que el Superior Administrativo y el Superior Electoral. Fue una reforma importante que se hizo en ese momento. Entonces, Milton Ray Guevara y otros 4 magistrados están en el Tribunal Constitucional desde ese momento. Ya venció su periodo, entonces ahora van a ser evaluados. Yo supongo, con el caso de Milton y quizás los demás, no tendría mayores dificultades para mantenerse si él le interesa. Habría que ver si él le interesa. Creo que don Milton tiene un tema con la edad también. ¿También? Creo que sí. ¿Con la edad ya no puede seguir? Creo que no. Creo que le había dicho algo parecido, creo. Ok. Pero sería un desperdicio salir de esas capacidades de Milton Ray en el Tribunal Constitucional, que a todo el mundo le consta. Milton Ray fue, creo que senador del PRD en un momento por Samaná, ¿verdad? Y fue quien lideró la comisión de reforma que designó Leonel Fernández en el 2008, que fue la que hizo la evaluación, la consulta a nivel nacional para la reforma constitucional. Luego, la reforma constitucional no se hizo como la comisión lo planteó del todo, pero la mayoría de las cosas se preservaron. Algunas cosas no se preservaron porque a Leonel le interesaba mantenerse en la palestra como candidato recuerda que intentó a través de los ingenieros constitucionalistas, ¿te recuerdas? En el 2012, eso fue en el proceso de 2011, intentó seguir, colarse ahí, pero la sociedad dominicana lo paró en seco y le dijo que aunque la Constitución no se lo permitiera, él no podía seguir. Ahí fue entonces que se erigió como candidato Danilo Medina y logró la presidencia. Pero lo importante es que está este proceso abierto ya. El presidente hizo la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Para el martes. Para el martes, ¿verdad? Esa es la primera reunión. Ya ahí se analiza el tema de calendario, agenda y ese tipo de cosas. Es un proceso que puede durar un buen tiempo. Se hace la convocatoria y dentro de esa convocatoria se dan muchísimas reuniones.
Ustedes recuerdan que una de las reuniones del Consejo de la Magistratura más famosas fue cuando Danilo Medina y Jean Alain emboscaron a Doña Miriam. ¿Sí? ¿Tú recuerdas? Tremendo. Para el olvido ese escenario. Es verdad. Sí. O para no olvidarlo. Bueno, o para no olvidarlo. Sí, así es. Estamos en tiempo de la pausa, Ramón.